¿Comes pulpa de madera, tintes derivados del petróleo y retardantes de llama y lo llamas almuerzo? Esto es lo que realmente contienen tus comidas favoritas. Empecemos con el pez gordo, el mercurio. El atún es un pez grande y depredador, lo que significa que ocupa un lugar destacado en la cadena alimentaria. Año tras año, al surcar los océanos, consume peces más pequeños que han absorbido mercurio de aguas contaminadas. Con el tiempo, este metal tóxico se acumula en sus cuerpos. ¿Y cuando los comemos? Nosotros también recibimos una dosis. Quienes consumen atún con frecuencia, especialmente niños y mujeres embarazadas, pueden exponerse sin saberlo a niveles de mercurio que, según la FDA, podrían afectar el cerebro y el sistema nervioso. Pero el mercurio no es la única preocupación. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde proviene realmente tu atún? Muchas marcas de atún enlatado se abastecen de enormes flotas internacionales, algunas de las cuales operan en regiones con poca o ninguna supervisión. Esto significa que podrías estar consumiendo pescado capturado en condiciones insostenibles, incluso poco éticas, como zonas de pesca no reguladas, donde la pesca incidental, incluyendo especies en peligro de extinción, se acumula con el botín. No es precisamente la imagen salvaje y natural que esperarías. Y luego está el procesamiento. El atún se suele cocinar a presión en grandes máquinas industriales. Se le quita la humedad y luego se envasa en aceite o salmuera. Para que se conserve en buen estado, se pueden usar aditivos y conservantes para mantener la textura y el sabor. Lo que termina en esa pequeña lata a menudo dista mucho del pescado fresco que era antes. Aquí tienes algo sospechoso. Aunque te digan que estás comprando atún blanco o claro, esas suelen ser etiquetas publicitarias. Las especies varían mucho, desde el atún blanco hasta el barrilete, y dependiendo de la fuente, también varían los niveles de mercurio. Algunas latas pueden contener hasta el triple de mercurio que otras, y nunca lo sabrías, a menos que busques en profundidad. Son ligeros, esponjosos y se derriten a la perfección en un chocolate caliente. Los malvaviscos parecen el postre más inocente, pero la verdad que se esconde tras esa textura blandita podría hacerte dudar antes de añadirlos a tus s'mores. El ingrediente clave que les da su textura esponjosa es la gelatina. Suena simple, ¿verdad? Pero la gelatina no proviene de plantas ni de ninguna especie de pelusa mágica. Se elabora hirviendo partes de animales, concretamente tejidos conectivos como ligamentos, tendones y huesos, hasta que se descomponen en una sustancia gelatinosa. Esa es la base de la estructura del malvavisco. Si bien está procesado y filtrado, la fuente sigue siendo la misma. No es peligroso ni tóxico, pero definitivamente es algo en lo que la mayoría de la gente no piensa cuando muerde lo que parece una nube dulce. ¿Y si eres vegano o vegetariano? Sí, los malvaviscos tradicionales están completamente prohibidos. Lo que es aún más sorprendente es la cantidad de alimentos que contienen gelatina. Algunos yogures, dulces e incluso cereales glaseados. Pero los malvaviscos siguen siendo el producto estrella elaborado con este extraño ingrediente. Hay versiones vegetales hechas con agar o carragenina, pero esas no suelen terminar en el estante promedio del supermercado. Así que la próxima vez que estés asando sobre una fogata, solo recuerda, esos bocaditos dorados tienen más origen animal de lo que imaginabas. Desde las aulas hasta los viajes en coche, el chicle está en todas partes. Se anuncia como limpio, fresco y sin azúcar. Pero si alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente mantiene ese chicle suave y brillante, te llevarás una sorpresa. Empecemos con la lanolina. Así es, la misma sustancia aceitosa que se encuentra en la lana de oveja para mantenerla resistente al agua. Se extrae, se purifica y se utiliza en diversos productos, incluyendo cosméticos y chicles. En los chicles, la lanolina ayuda a mantener la textura suave y flexible a la que todos estamos acostumbrados. No es perjudicial, pero definitivamente es inesperado. La mayoría de la gente no se imagina la grasa de oveja al saborear un palito de menta fresca. Además, está el dióxido de titanio, un agente blanqueador usado en todo, desde la pasta de dientes hasta la pintura. Y sí, en el chicle. Le da al chicle ese aspecto brillante y limpio. Si bien sigue siendo legal en EUU, se ha prohibido en varios países por posibles riesgos para la salud si se consume en grandes cantidades. Si a eso le sumamos una mezcla de edulcorantes artificiales, compuestos bases similares al plástico y sabores químicos, ese pequeño palito se convierte en un cóctel de sorpresas. Así que la próxima vez que lo mastiques distraídamente, recuerda que puede que sepa a menta, pero hay un poco de oveja y ciencia en cada bocado. El sushi suele considerarse el epítome de la alimentación limpia, minimalista, elegante y fresco. Pero cuando lo compras en la nevera de una gasolinera o en una caja de plástico del supermercado, recibes algo que dista mucho de lo que encontrarías en un bar de sushi. El sushi preenvasado tiene un problema de frescura. El pescado crudo se echa a perder rápidamente, por lo que para prolongar su vida útil, a menudo se trata con conservantes y técnicas de envasado con gas. Un método común es el tratamiento con monóxido de carbono, que le da al pescado viejo un color rosa o rojo brillante, haciéndolo parecer fresco, incluso cuando no lo está.
El pescado puede tener varios días, pero nunca lo sabrías solo por la apariencia. Luego está el arroz. El auténtico arroz para sushi se prepara fresco a diario, con un sazonado cuidadoso y una textura perfecta. El sushi preenvasado, por otro lado, suele refrigerarse durante días, lo que vuelve el arroz duro y seco. Para contrarrestar esto, los fabricantes agregan sorbitol y otros humectantes, químicos que mantienen el arroz suave artificialmente. Incluso el wasabi, a menudo solo pasta de rábano picante coloreada. El jengibre, conservado en colorantes alimentarios y edulcorantes artificiales. Lo que parece una comida tradicional y limpia es en realidad un producto de alta ingeniería diseñado para verse mejor de lo que es. No se trata de evitar el sushi por completo, se trata de saber cuándo es real y cuándo es solo una imitación de plástico. Crujientes por fuera y tiernos por dentro, los nuggets de pollo son los favoritos de la infancia y leyendas de la comida rápida. Pero detrás de ese crujido dorado se esconde un proceso que dista mucho de lo que la mayoría de la gente imagina al oír la palabra pollo. La mayoría de los nuggets de pollo comerciales no se elaboran con cortes enteros de carne. En su lugar, suelen partir de pollo separado mecánicamente, un proceso en el que los huesos, el cartílago y la piel sobrantes se pasan por un tamiz de alta presión. El resultado es una pasta de color rosa pálido, a menudo apodada baba rosa. No es peligrosa, pero dista mucho de ser una pechuga de pollo. Esta pasta se mezcla con estabilizantes, rellenos, saborizantes y a veces incluso conservantes como el TBHQ, un químico que previene la rancidez. Algunos nuggets incluso se blanquean para mejorar el color antes de añadirles saborizantes artificiales para que sepan. Bueno, a pollo. Para rematar se les da la forma típica de los nuggets, bota, campana, bola y se rebozan con masa y pan rallado. Después se fríen rápidamente, se congelan y se envían por millones. Lo que se obtiene en esa caja humeante no es necesariamente dañino, pero es una mezcla de restos, química y eficiencia industrial. Son alimentos diseñados para el sabor y la textura, no para la nutrición. Es como descubrir que tu dibujo animado favorito se hizo con escenas recicladas y animación con trucos. Sigue funcionando, pero ahora ves los atajos. Puede que los nuggets sigan siendo sabrosos, pero saber cómo se hacen puede hacerte pensarlo 2 veces antes de mojar el siguiente. Son cuadradas, brillantes, se derriten a la perfección y apenas son queso. Las lonchas de queso procesado han sido un clásico en loncheras, sándwiches a la parrilla y hamburguesas durante décadas. Pero lo que realmente contienen esas lonchas envueltas individualmente podría sorprenderte. A diferencia del queso real, que se elabora con leche, cultivos y enzimas, el queso procesado suele ser una mezcla de subproductos: restos de queso, emulsionantes, colorantes alimentarios y aceites vegetales. De hecho, algunas lonchas ni siquiera cumplen los requisitos legales para ser llamadas queso. En su lugar, se etiquetan como alimento o producto de queso. Para lograr una textura tan suave y un derretimiento tan consistente, los fabricantes usan fosfato y citrato de sodio que actúan como pegamento para unir todo. Estos aditivos le dan esa elasticidad y derretimiento que todos reconocemos, pero también hacen que las rebanadas se sientan más como una creación de laboratorio que como artesanía láctea. ¿Y el color? Ese amarillo intenso no siempre es natural. Se agregan tintes como el achiote o colorantes artificiales para que parezcan más quesosos. Incluso la vida útil se extiende usando conservantes que mantienen a raya el moho durante semanas o incluso meses, algo que el queso real no puede hacer por sí solo. El resultado es una rebanada que se comporta como queso, pero fue diseñada más para la conveniencia que para la calidad. Es un alimento diseñado para la consistencia, no para el carácter. La próxima vez que busques ese derretimiento fácil, pregúntate: ¿quiero queso o solo algo que actúe como él? Es un poco como elegir una nueva versión de una película en lugar de la original. Puede que sea más suave, pero no es el verdadero. El té helado embotellado suele aparecer en los estantes con un disfraz saludable. Las etiquetas proclaman que es natural, de infusión natural y con antioxidantes, dando la impresión de ser algo similar a una taza de té casero con limón. Pero dentro de esa botella suele haber una historia muy diferente. Muchas marcas populares de té helado dependen en gran medida del jarabe de maíz de alta fructosa o del azúcar de caña, a veces con un dulzor mayor que el de un refresco. Ese refrescante sorbo puede contener hasta 9 cucharaditas de azúcar por botella, mucho más de lo que jamás añadirías a una taza casera. Y si está etiquetado como dietético, entonces probablemente estés comprando edulcorantes artificiales como aspartamo o sucralosa. Luego están los conservantes. Químicos como el sorbato de potasio y el benzoato de sodio ayudan a que el té dure meses en la estantería, pero también lo hacen menos fresco. Algunas versiones incluso incluyen ácido fosfórico que puede añadir acidez y afectar los niveles de calcio en el cuerpo con el tiempo. ¿Y el té en sí? A menudo no se prepara de la forma tradicional. Muchos tés helados se elaboran con concentrado o polvo de té, que se rehidrata durante la producción y se aromatiza para que tenga un sabor consistente.
No estás bebiendo una mezcla recién hecha, sino algo reconstruido en una fábrica. Es como ponerse la camiseta de un concierto de una banda sin escuchar la música. Parece lo que parece, pero la experiencia no coincide con la imagen. Si buscas un auténtico té helado, preparar el tuyo propio solo te llevará unos minutos. Y sabrás exactamente qué hay en la taza, sin sorpresas almibaradas ni aditivos ocultos. Solo té como debe ser. Los fideos instantáneos son el truco culinario definitivo. Solo añade agua caliente, espera 3 minutos y listo, cena servida. Baratos, salados y extrañamente adictivos, se han convertido en la opción predilecta de estudiantes, trabajadores ocupados y trasnochadores de todo el mundo. Pero tras esa rapidez y comodidad se esconde un proceso que podría hacerte verlos de otra manera. Empecemos con esta imagen. A la izquierda se ve una pasta espesa y pegajosa que se exprime como si fuera helado suave. No es puré de patatas, es la fase inicial de la elaboración de los fideos instantáneos en una fábrica. Esa masa pastosa está hecha de harina altamente refinada mezclada con aditivos para mejorar su conservación y textura. Luego se les da forma de fideos, se fríen o se secan al aire y finalmente se convierten en esos bloques familiares con forma de ladrillo que todos reconocemos. Pero aquí es donde se pone interesante. Para evitar que los fideos instantáneos se aglomeren y darles su brillo característico, muchas marcas los recubren con ceras o agentes estabilizadores, algunos derivados de compuestos derivados del petróleo. Estos no son peligrosos en pequeñas cantidades, pero definitivamente no son ingredientes que esperarías encontrar en una comida. Incluso se ha descubierto que algunos tipos de fideos contienen TBHQ, un antioxidante sintético utilizado en productos industriales como barniz y biodiesel, que también se añade para mantener los fideos frescos durante meses. ¿Y los paquetes de sabor? A menudo están llenos de glutamato monosódico, sal, saborizantes artificiales y conservantes que pueden imitar un caldo sabroso, pero no aportan mucho en términos de nutrición. De hecho, un bloque de fideos instantáneos puede contener la mitad o más de tu ingesta diaria de sodio. Así que la próxima vez que viertas agua hirviendo sobre tu taza de comida preparada, piensa en esa línea de producción y en el extraño cóctel químico que convierte esa sustancia viscosa en comida. Puede que siga siendo deliciosa, pero ahora sabes lo que realmente contiene esa taza. Son masticables, coloridos y vienen en todos los sabores imaginables. Los snacks de fruta y los ositos de goma parecen dulces hechos para niños. Pero si alguna vez te has metido un puñado en la boca sin pensarlo, quizás sea hora de descubrir qué hay detrás de ese brillo y rebote tan divertidos. ¿El secreto de su textura característica? La gelatina, el mismo ingrediente que se usa en los malvaviscos. Y sí, está hecha de colágeno animal que normalmente se extrae hirviendo la piel, los huesos y el tejido conectivo de cerdos y vacas. Esa suave gomita no es solo azúcar y diversión, sino que está hecha con partes de animales hervidas. Aunque técnicamente es comestible y legal, probablemente no sea lo primero que te venga a la mente cuando ves una fresa sonriente de dibujos animados en el envoltorio. ¿Y los colores vibrantes? Muchas gomitas del mercado masivo usan colorantes alimentarios artificiales como Red 40, Yellow 5 y Blue 1. Estos colores brillantes se derivan de subproductos del petróleo, la misma base de petróleo crudo que se usa para fabricar combustible y plásticos. Si bien están aprobados en EU, algunos de estos colorantes han sido prohibidos o restringidos en otros países debido a posibles vínculos con la hiperactividad en niños o reacciones alérgicas. Aún más sorprendente, algunos de estos colorantes no tienen ninguna función nutricional, se agregan simplemente por atractivo visual. Es marketing envuelto en azúcar, diseñado para parecer saludable con fruta en el nombre, pero que a menudo no contiene fruta real en absoluto. Así que la próxima vez que veas ese paquete de gomitas arcoíris, recuerda que no solo estás comiendo un bocadillo, estás masticando una mezcla de restos de animales y pintura de petróleo. ¿Sabroso? Quizás. ¿Natural? Ni de cerca. Ese refresco con gas y sabor cítrico que tomas en un día caluroso podría ser más que un simple calmante de la sed. Podría esconder un ingrediente que también se usa en retardantes de llama. En serio, hablemos del aceite vegetal bromado o BBO. Es un aditivo presente en muchos refrescos con sabor cítrico para ayudar a distribuir el sabor uniformemente. Sin él, los aceites cítricos flotarían en la superficie, dejando tu bebida separada y con un aspecto extraño. El BBO actúa como una licuadora. Mantiene todo mezclado, pero hay un truco. El BBO contiene bromo, un elemento químico que también se encuentra en materiales resistentes al fuego, ciertos tintes y algunos plásticos de grado industrial. Si bien el BBO que se usa en los refrescos es de grado alimenticio y está muy diluido, con el tiempo ha aumentado la preocupación por su potencial acumulación en el cuerpo, especialmente en el tejido adiposo. Algunos estudios e informes han vinculado la sobreexposición a síntomas como dolores de cabeza, pérdida de memoria y problemas de la piel, especialmente cuando se consume regularmente en grandes cantidades. Aquí está la sorpresa: varias marcas importantes ya han eliminado el BBO de sus productos
productos debido a la presión pública y al creciente escrutinio. Sin embargo, todavía se puede encontrar en algunas bebidas cítricas internacionales o de marcas blancas, así que si no lees la etiqueta, es posible que lo estés bebiendo. La idea de beber algo que comparte un ingrediente con la espuma para muebles puede parecer sacada de una serie de ciencia ficción, pero es real y completamente legal en Estados Unidos, aunque esté prohibido en países como la Unión Europea y Japón. Así que la próxima vez que elijas un refresco, tómate un segundo para revisar la lista de ingredientes. Esa botella de aspecto inofensivo podría estar burbujeando con más de lo que esperabas. La pizza congelada es la reina de las comidas rápidas. Directamente del congelador al horno, la cena está lista en 15 minutos. Masa crujiente, queso cremoso y pepperoni chisporroteante. Pero si crees que lo que lleva encima es igual que lo que encontrarías en una pizzería, es hora de fijarte en la etiqueta. Empecemos por el queso o lo que parece queso. Muchas pizzas congeladas usan mezclas de quesos o incluso queso de imitación, que pueden contener poco o nada de lácteos. Suelen estar hechas de aceites vegetales, almidones, potenciadores del sabor y emulsionantes, diseñados para fundirse como la mozzarella, pero a un precio mucho menor. Tienen un brillo grasiento y una textura elástica, pero químicamente se parecen más al plástico que a la leche. Y luego está la carne. ¿Ese crumble de pepperoni o salchicha encima? Puede que no sean lonchas de carne curada. Suele ser pasta de carne reestructurada, hecha con una mezcla de restos procesados mecánicamente, proteína de soja, saborizantes y conservantes. Es parecida a la carne, pero altamente procesada, con formas y texturas que imitan los ingredientes reales. Incluso la salsa puede añadirse azúcares, sal y ácidos artificiales para darle más sabor sin usar tomates de alta calidad. Todo esto está diseñado para sobrevivir a la congelación, el recalentamiento y una larga vida útil. El sabor queda en segundo plano ante la comodidad. La pizza congelada es básicamente la moda de la comida rápida, se ve bien de lejos, está en todas partes y está hecha para venderse barata. Pero una vez que sabes qué lleva, ese dorado fundido y ese bocado crujiente pueden no ser lo mismo. Abres la bolsa, espolvoreas un poco sobre pasta o tacos y ¡zas! Un delicioso queso instantáneo. Pero esa bolsa de queso rallado podría contener algo más que lácteos. De hecho, lo que impide que se pegue no es magia, es celulosa en polvo. Y sí, suele estar hecha de pulpa de madera. La celulosa es una fibra vegetal técnicamente segura para comer. Es inodora, insípida y está aprobada por la FDA. Pero aquí está el truco de muchos quesos rallados comerciales. No se añade por salud, sino para evitar que se aglomere, para que el queso no se aglomere en la bolsa. En otras palabras, estás pagando por el queso, pero también recibes una pequeña dosis de relleno. Y no es solo una pizca. Algunas pruebas han demostrado que el queso rallado puede contener hasta un 8 a 10% de celulosa, dependiendo de la marca. Eso significa que podrías estar recibiendo menos queso real y más relleno de lo que crees, como morder una galleta con chispas de chocolate y darte cuenta de que la mitad de las chispas son pasas disfrazadas. Además de la celulosa, estos quesos a menudo se tratan con conservantes como la natamicina, que previenen el moho, pero que no se encuentran en el queso fresco en bloque. La conveniencia de omitir el rallador tiene una compensación: más procesamiento, más aditivos y a veces menos sabor. Si alguna vez te has preguntado por qué el queso recién rallado se derrite más suavemente y sabe mejor, no es tu imaginación. Ese es el queso real haciendo lo suyo, sin el amortiguador de aserrín. Si bien el queso previamente rallado es útil, es posible que descubras que rallarlo tú mismo te brinda más fusión, más sabor y menos misterio en cada bocado. Se supone que los pepinillos deben verse crujientes y vibrantes, ¿verdad? Ese brillo verde neón prácticamente sobresale del estante. Pero aquí está la peculiaridad. Ese color llamativo no es nada natural. De hecho, muchos pepinillos comerciales se tiñen con colorantes alimentarios artificiales, generalmente amarillo número 5 y azul número 1, una combinación que crea ese tono verde intenso. ¿Por qué? Porque el color natural de los pepinos tiende a opacarse y desvanecerse durante el proceso de encurtido. El encurtido, sobre todo con el tiempo, elimina la clorofila y deja los pepinillos pálidos y turbios. Para que se vean frescos y atractivos, los productores recurren a colorantes sintéticos. La clave está en la presentación. El amarillo número 5, también conocido como tartrazina, es un colorante derivado del petróleo que ha estado en el centro de debates sobre salud durante años. Si bien la FDA lo considera seguro en pequeñas cantidades, ha sido prohibido o restringido en varios países, y algunas personas reportan sensibilidades, especialmente niños. Es el mismo colorante que se usa en productos como dulces, refrescos e incluso algunos medicamentos. Y lo mejor de todo, muchos de estos aditivos no afectan el sabor en absoluto. Podrías tener un pepinillo completamente sin colorantes con el mismo sabor, pero para los fabricantes, el color es sinónimo de atractivo, especialmente cuando se trata de llamar la atención en un pasillo abarrotado de tiendas. Si buscas mantener tu plato libre de extras artificiales, revisa la lista de ingredientes. Verás los colorantes ahí mismo, ocultos a simple vista. O mejor aún, prueba los pepinillos fermentados naturalmente. Pueden parecer más apagados, pero su sabor y textura crujiente son lo máximo. No se requieren ingredientes que brillen en la oscuridad.
La sopa enlatada ha sido durante mucho tiempo la cena de repuesto, la salvación en caso de enfermedad o el almuerzo rápido que se calienta en minutos. Es reconfortante, pero al abrir la tapa metálica encontrarás algo más que caldo y verduras hirviendo a fuego lento en su interior. Empecemos con el GMS, glutamato monosódico. Es un potenciador del sabor que le da a la comida ese toque sabroso y umami. Aunque la FDA afirma que el GMS es generalmente seguro, algunas personas reportan dolores de cabeza, náuseas o fatiga después de comerlo. Y aquí está el asunto. Muchas sopas enlatadas contienen fuentes ocultas de GMS que aparecen bajo nombres como extracto de levadura, proteína hidrolizada o sabor natural. ¿Ese sabor reconfortante? Puede que provenga de un laboratorio, no de la receta de tu abuela, pero la verdadera sorpresa está en la lata misma. Muchas latas de metal están revestidas con bisfenol A, un químico usado para prevenir la corrosión y prolongar la vida útil. El BPA se ha relacionado con la alteración hormonal, especialmente con la exposición a largo plazo. Cuando la sopa caliente toca el revestimiento o reposa en él durante meses, pequeñas cantidades pueden filtrarse en la comida. Incluso las marcas de sopas saludables pueden tener estos extras ocultos. La etiqueta puede decir ingredientes bajos en sodio u orgánicos, pero aún así incluir sabores artificiales y envases revestidos con BPA. Es el tipo de cosa que nunca notarías a menos que investigaras la letra pequeña. Aquí tienes una idea cálida. Puedes evitar todo esto con opciones de sopa caseras o refrigeradas que evitan los aditivos y el metal. Requiere un poco más de esfuerzo, pero es la diferencia entre una solución rápida y la comida real que te cubre las espaldas. Porque a veces la comodidad debe venir sin químicos adicionales. Se lucen en los helados, se asoman en los cócteles y brillan como pequeñas gemas rojas en las ensaladas de frutas. Pero las cerezas al marrasquino distan mucho de ser la fruta fresca y jugosa que antaño eran. El viaje comienza con las cerezas reales, pero no con las de un rojo vibrante. Estas suelen ser variedades de color amarillo pálido que se blanquean en una solución de salmuera con cloruro de calcio y dióxido de azufre. Esto les quita el color y el sabor naturales, convirtiéndolas en esferas insípidas y fantasmales. Luego viene la transformación. Las cerezas se sumergen en jarabe de maíz de alta fructosa y saborizante artificial, a menudo con sabor a almendra. Para rematar, están teñidas con rojo forti, un colorante sintético elaborado a partir de derivados del petróleo. Es este cóctel de químicos el que les da a las cerezas al marrasquino su brillo rojo caramelo y una vida útil que puede extenderse por años. Puede que parezcan festivas, pero son más un proyecto científico que una fruta. Si te imaginas cerezas recolectadas a mano y remojadas en licor dulce, piénsalo de nuevo. Esas pertenecen a las recetas tradicionales, no a la mayoría de los frascos que se venden hoy en día. Así que la próxima vez que veas esa cereza roja brillante encima, sabrás que no es solo una guarnición, es una pequeña ilusión comestible. Eso es todo. Escribe en los comentarios cuáles de estos productos dejarás de comprar. Para más información útil, mira otros videos.